Hola niños y niñas, muy buenos días. Estamos ya en el plan de la semana 14 de aprendizaje. Hoy día vamos a ver sobre la vida y la sociedad colonial, que es un tema que lo vimos en la unidad anterior, pero les vuelvo a compartir esto de la importancia de ahondar más los conceptos, principalmente acá en Chile. Bueno, el objetivo de esta unidad, de esta clase, perdón, hoy día es conocer el estilo de vida de la época colonial de América y de Chile. Así que, niños y niñas, comenzamos. Este es primero que todo la estructura social colonial. Esto es lo que vimos, lo que también analizamos anteriormente y lo que vamos a seguir trabajando. Siempre en la cúspide de una pirámide, siempre son los pocos. Y en este caso, en el tiempo de la colonia, eran principalmente españoles. Y también sus hijos, que acuérdense que los hijos de españoles nacidos en Chile o en América se les denominaban criollos. Este era un grupo pequeño, pero que iba arriba, porque tenían el privilegio de ser españoles o peninsulares. Después teníamos el sector medio, que son los comerciantes, también los sacerdotes o religiosos en ese tiempo. Esa era la clase media, eran los menos también, pero que tenían este poderío porque hacían grandes negocios dentro del reinado de España, ¿no? Y por último está el sector popular, donde están los mestizos, los indios, los esclavos, los mulatos, los zambos, y que esto era la gran mayoría y que vivían en condiciones muy deplorables. Pero las características generales, así muy amplias, del régimen antiguo de esta sociedad colonial era estamental, es decir, que estaban todos ordenados de acuerdo a la calidad que les daba su condición o de español, de criollo, mestizos, indios, esclavos, etcétera. De acuerdo al orden que tenían en esta pirámide, tenían beneficio. Además, también tenían una herencia europea, es decir, que todos aquellos que venían desde Europa tenían más beneficios que aquellos que vivían y nacían en este continente americano. También estaba el sometimiento de la población indígena. Los europeos, para no decir solamente españoles, por si acaso, los europeos sometieron mucho a la población indígena, es más, disminuyeron la demografía de la población indígena acá en América. Los grupos sociales gobernantes eran todos españoles, desde el gobernador, el encargado, el alcalde encargado del cabildo, el cura de la parroquia, todos eran españoles, por lo tanto, todas las autoridades venían desde Europa. ¿M? Y también otra cosa es la división social por criterios racial, o sea, están los blancos, los menos blancos y los morenos. Por lo tanto, como la población morena venía de África, tenía mucho menos privilegio que aquellos que nacían en este continente y no eran tan morenos, y eso era una manera racial absolutamente de dividir la sociedad, por si acaso. Esto de mezclar tanto entonces nos da a entender que podemos llegar a comprender o asimilar o asociar que la cultura europea, la cultura América India, la cultura propia de nuestro continente y más la cultura africana generó una fusión, una mezcla. Y cuando hablamos de esta mezcla y de esta fusión, hablamos del sincretismo. ¿Pero qué es el sincretismo entonces? Es la función o mezcla de elementos culturales que provienen de dos o más culturas originales que resulta en el nacimiento de productos culturales nuevos, distintos a lo de la cultura madre. Es decir, cuando hablamos de cultura madre es América, o también podemos decir, que es una arrogancia de los españoles, decir que la cultura madre era los españoles. ¿Por qué digo una arrogancia? Porque los españoles siempre pensaron y dijeron que ellos trajeron la cultura a este continente cuando nosotros teníamos nuestras propias culturas, nuestras propias raíces, nuestras propias costumbres. Entonces, por eso cuando uno habla de cultura madre, tenemos que hablar y reconocer que nuestra América India tenía y tiene su propia cultura, ¿ya? Esta mezcla se dio en todo ámbito de cosas. Entonces, podríamos preguntarlo, ¿en qué ámbito se dio el sincretismo cultural? En las relaciones entre europeos, africanos e indoamericanos, abarcó todos los ámbitos que ser humano, en el campo espiritual, lo religioso, que en esto las tradiciones católicas se fusionaron intensamente con las indígenas. Y esto es súper importante porque, por ejemplo,
En Colombia se da mucho, en Cuba también se da mucho, esto del tabú de que es una cultura un poco más africana, de estas como posesiones se podrían decir, ¿no? Em, y esa es una forma de religiosidad también que también se tiene que reconocer, por supuesto, porque es propio de la cultura. La cultura, niños y niñas, jamás se cuestiona, porque es parte de una sociedad, es el ADN de una sociedad, es súper importante reconocer eso. ¿Y qué entonces hace la Iglesia Católica? En este caso, cuando llegaron con los primeros sacerdotes y religiosos, fusionaron, mezclaron los ritos indígenas o de cada pueblo en América y los fueron juntando, mezclando o trazando en la cultura y en la religión católica junto con la cultura de la zona que habían llegado. ¿Ya? Es por eso entonces podemos decir que, por ejemplo, que eso yo lo aprendí hace muy poco, tengo que reconocerlo, em, que por ejemplo San Andrés de Pica, que está el 30 de noviembre, si no me equivoco, 29-30 de noviembre, es la fiesta principal del pueblo, se le llama San Andrés de Pica porque el día que llegan los españoles y ofician misa es un día de San Andrés. Entonces se le bautizaba a esta pica, este poblado, que ya tenía este nombre de pica, se le bautizaba con un santo patrono, ¿ya? Y es así como uno va comprendiendo cómo se van mezclando. Mamiña también tiene de San Marco. También se celebra en abril de acuerdo a su santo patrono San Marco. Y esto es producto de cómo los españoles se fueron integrando en esta cultura, en nuestro caso, aymara o quechua. También el secretismo son choques de cultura. Y acá vamos a ir comprendiendo entonces un poco la situación indígena de la colonia. Ahora, súper importante, que también lo vimos un poco en la prueba que pasamos, eh, la caída demográfica. Qué importante reconocer que producto de, como dice acá, enfermedades nuevas, la viruela, la sarampión, la influenza, la fiebre, algo tan sencillo para nosotros que para el pueblo indígena fue fatal. El trabajo excesivo, las encomiendas. Vamos a comprender entonces que, o recordar que la encomienda es un grupo de indios que es regalado a un encomendero o un asantero para que pueda producir en sus tierras. ¿Ya? Ahora también, aparte de las encomiendas, están los mismos pueblos indios que hacían esclavos a otros pueblos o también producto de las malocas, que era una forma de traer, asaltar un fuerte español, se traían españoles también. Y ahí estamos, ahí vamos a comprender la diferencia entre las malocas y los malones, ya, por si acaso. El mestizaje también, falta de mujeres, amancebamiento y condenas de la iglesia. A ver, la falta de las mujeres era principalmente porque los indígenas cuidaban mucho a sus mujeres y principalmente en el pueblo araucano era muy normal que un hombre tuviera una, dos, tres, cinco mujeres, ¿ya? Lo que el español, el europeo no lo comprendía mucho. Pero una vez que llegaban acá, también robaban los españoles, en los malones, robaban las indias mapuches, se las llevaban para sus fuertes. ¿Bien? Y lo otro era que si se decía que una machi o aquella familia hacía brujerismo, porque en realidad no lo era, sino que era simplemente una cultura, una religión, parte de su cultura, se denominaba que estaban haciendo una blasfemia, entonces se tenía que ir a la Santa Inquisición y eso significaba la quema o la horca. Además, también tenemos las acciones bélicas, las guerras de Arauco, la generación de fronteras, las prácticas de conchavo, malocas, las campeadas, todas estas acciones bélicas que yo voy a un fuerte, robo las mujeres, saco las armas, mato los caballos, entonces el español después, a los meses después que se repone, va con sus caballos, ataca a un grupo de indígenas araucanos, se roba a las mujeres y así se las iban llevando. Entonces muchas mujeres, cuenta la historia, que muchas mujeres preferían hacerse remedio, es decir, provocarse un aborto para no tener hijos para este dolor de vida que se llevaba.
Ser una conciencia desde, si bien es cierto, es cruel porque matas a un bebé o matas a un niño, pero también estás con esa intención de que no quieres traerlo a este mundo de guerra, ¿ya? ¿Cuál otro choque de culturas? Fue el impacto ecológico, la explotación acelerada de las tierras, la introducción de nuevas especies. Y la voy a explicar. Los europeos crean, talaban árboles, es decir, cortaban árboles, plantaban y querían producir luego. El araucano, el dueño de estas tierras, acá en el norte también, nuestros diaguitas, aymara y quechua, también esperaban el tiempo propio de la tierra, los tiempos de la Pachamama, ¿no? Pero el español no, él todo quería acelerado. Y lo otro que también introdujo plantas que no eran de acá. Entonces también se tuvieron que adaptar las tierras a nuevas especies. Y por último, también tenemos el sincretismo, que es un nuevo sistema de vida europeo, que es una mezcla cultural que a los indios que ya podían ser mestizos o que ya se reconocían como mestizos, los obligaban a usar traje europeos. O si a una negra le da lo mismo que se vistiera, por ejemplo. Para esta semana, las actividades van a ser de la página 126 a la 129, en el texto escolar de historia, y me interesa que en el cuaderno de historia esté el siguiente contenido. ¿Qué fueron el mestizaje y el sincretismo? Esto está en la página 128. Entonces lo importante es que escriban hay dos cuadros ahí y que lo puedan tener en su cuaderno escrito. Y por último, también en la página 129, escribir la pirámide social de la colonia. ¿Ya? Así que importante, niños y niñas, que comprendan que esto es un aprendizaje porque es la base de la sociedad que vivimos en América Latina. Como siempre le digo, cuídense mucho, estudien por favor, sean aporte en la formación de sus contenidos. Cuídense. Nos estaremos viendo en algún minuto. Chao.